Perfecto. Muy buenas noches o buenas tardes a todos. Mi nombre es Óscar Ocampo y estaré dando la charla el día de hoy sobre cómo hacer un deployment de Amazon Workspace en español. Digamos que vamos a hacer todo un caso de uso muy práctico donde vamos a mostrar cómo vamos a montar Workspace en idioma español y vamos a tener dos plus adicionales que están incluidos, que aparte de la charla de Workspace, donde vamos a conectarnos a un directorio activo de un cliente como si fuera un premise, vamos a simularlo. Y adicionalmente también vamos a tener un file server directamente en la nube con otro servicio que se llama Amazon FSX, donde un workspace va a poder mapear una unidad de red a un storage directamente en la nube y vamos a tener prácticamente todo el ecosistema de lo que sería una implementación de workspace. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Les agradecería para poder... Ok. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver en este momento, vamos a mostrar un poco todos los componentes del caso de uso y entramos en la presentación que tenemos para el día de hoy. Aquí en la consola vamos a simular nosotros que tenemos una instancia de un directorio activo que es el mismo directorio activo que nosotros encontraríamos en on-premise del cliente. En este caso lo hemos montado en una instancia S2 donde hemos montado el rol de directorio activo y tenemos de alguna manera ahí los usuarios a los cuales se van a conectar los workspace donde vamos a simular esa conexión como tal. Vamos a tener dos workspace. Ahorita explicamos un poco la dinámica de los workspace donde tenemos uno llamado Demo 1 y otro llamado Demo 2 que incluso se estaba creando este que se llama Demo 1, que está en lenguaje inglés y es el que vamos a convertir. Más adelante mostramos cómo convertimos eso en una imagen y en un bundle totalmente customizable en español. Vamos a tener otro elemento dentro de la consola que se llama el AD Connector. Ahorita explicamos un poco por qué necesitamos este componente para poder conectar los workspace al on-premise directorio activo del cliente. Vamos a tener otro elemento también creado dentro de todo el laboratorio, dentro de toda la demo, que es un FSX, que es un file server o un network file system directamente en la nube, para que todos los workspace puedan tener un repositorio de datos de manera centralizado totalmente en la nube. Y al final también vamos a ver cómo medimos de alguna manera toda la infraestructura desplegada del cliente para poder medir el uso de los workspace, que es algo muy importante al momento de una implementación. Entonces vamos a comenzar con la presentación y ahorita empezamos a navegar un poco en la consola. ¿Qué vamos a estar cubriendo? Descripción general de Amazon Workspace. No nos vamos a demorar allí una sola diapositiva. Realmente el Meetup lo vamos a hacer 100% técnico y con un caso de uso real de cualquiera de los clientes que en este momento a nivel de teletrabajo o a nivel de home office estén buscando las compañías para poder desplegar este tipo de tecnología. La información realmente de qué es un Workspace la consiguen más en la página de Amazon con una muy buena información en español que de alguna manera ellos tienen. Vamos a hacer el deployment del Amazon Workspace en español. Vamos a ver cómo realmente podemos customizar y crear nuestra propia imagen en español, algo que de hecho no está soportado en Amazon Web Services como tal y nosotros tendríamos que hacer ese tipo de customización. ¿Qué sigue después del deployment? Una vez lancemos los Amazon Workspace en español, muchas de las preguntas de los clientes es
bueno, ahora que tengo el Amazon Workspace, ¿qué sigue? ¿Que necesito este otro requerimiento y vamos a ver cuáles son los más comunes? Vamos a ver cómo integrar un Amazon FSX como file server para los Workspace, cómo monitoreamos los Workspace una vez hemos hecho el deployment, algunos insights de implementación de Workspace que de alguna manera podemos compartir, teniendo en cuenta que tenemos varios proyectos de Workspace en productivo de los clientes, y esto nos permite transmitir un poco aquellos tips de los cuales seguramente les va a servir a ustedes. Y al final vamos a dejar las preguntas. ¿Qué es Amazon Workspace? Finalmente son escritorios virtuales, fácil de desplegar directamente en la nube. Pueden ser Linux, pueden ser Windows, de diferentes tamaños, y se paga también por uso o por pago mensual. Como les indiqué, esta información de Workspace la pueden conseguir directamente en la página de Amazon del producto y van a ver mucha más información referente a este tipo de tecnología que en este momento hay una gran demanda porque todos los clientes están teniendo home office o están teniendo teletrabajo desde sus compañías y hace interesante tener este tipo de tecnología. ¿Por qué es importante de alguna manera conocer o saber cómo implementamos de alguna manera el Workspace en español? Es sencillo. Dentro de las preguntas frecuentes que está en Amazon Workspace, vemos que en la actualidad solamente el paquete o la imagen que encontramos nosotros en las consolas está en inglés, francés, coreano y japonés. ¿Eso qué significa? Que nosotros de alguna manera que somos países de tipo LATAM, Latinoamérica, o que estamos en español, no podemos implementar Amazon Workspace en una imagen predeterminada en español. Y nos toca de alguna manera hacer nuestra propia customización para poder hacer un deployment en escala cuando necesitamos desplegar 50, 100, 200 o 500 Workspace. Seguramente entrar de uno en uno a cambiar el idioma va a ser una labor imposible de poder hacer. Incluso esto es un extracto de alguna manera de un ticket de soporte de nivel 3 de Amazon, donde nosotros encontramos que español no es oficialmente soportado como un bundle en Amazon Workspace. Esto, pues, de alguna manera nos lleva a que podamos nosotros aprender en este meetup cómo poder saltear o cómo poder saltar de alguna manera este inconveniente para poder customizar nuestro propio Workspace en español. Antes de entrar finalmente a customizar el Workspace en español, es muy importante y como prerequisito en cualquiera de estos proyectos de deployment de Workspace, poder saber cuál es el tipo de directorio al cual los Workspace se van a conectar. Esta es una de las premisas o prerequisitos que uno como especialista de alguna manera hacia el cliente tiene que saber cuál va a ser el directorio activo. ¿Tiene directorio activo gestionado directamente en Amazon? ¿O tienes finalmente un directorio activo on-premise para poder de alguna manera conectar esos Workspace al momento de hacer login a las instalaciones del cliente? En este caso, y una de las cosas más comunes que estamos encontrando nosotros, inclusive en la industria y en la parte corporativa con los clientes, es que el controlador de dominio sigue estando de alguna manera on-premise y es algo que seguramente no van a mover los clientes, lo van a mantener y hay que de alguna manera dentro del proyecto saber que si el directorio activo del cliente on-premise, tendríamos que nosotros utilizar una tecnología de Amazon que se llama el AD Connector dentro de la consola que ahorita vamos a explicar. El otro tipo de directorio es el Simple AD, que es el LDAP finalmente que está gestionado en la nube. Entonces, para poder nosotros configurar y hacer nuestra propia imagen customizada en español, vamos a tener que hacer 4 pasos que ya los vamos a replicar directamente en este momento con el laboratorio. 1, debemos editar un archivo. Es un archivo que tiene Windows como tal para una instalación desatendida, que es un archivo que se llama unattended.xml, que vamos a tener que editarlo dentro de una de las imágenes de Workspace que nosotros lancemos en inglés inicialmente
para poder hacer nosotros toda la customización. Segundo, vamos a entrar a un link de Microsoft que tiene de alguna manera todos los lenguajes o los códigos de los lenguajes a nivel de su sistema operativo para nosotros escoger el que nosotros queramos. Podemos hacer, incluso este Meetup les sirve para las personas que quieran hacer un deployment el día de mañana en francés, en alemán, en portugués o en alguna otra versión de lenguaje que Workspace no esté soportado en este momento en Amazon. Tenemos que aplicar todas las actualizaciones de Windows antes de sacar la imagen, ya lo vamos a ver, y debemos ejecutar un comando que ahorita lo vemos para poder convertir ese usuario administrator que normalmente está en un workspace de imagen en inglés para poder tenerlo en español. Vamos a hacer entonces ya mismo el laboratorio. Vamos a entrar en Workspace, que es la consola. Tenemos en este momento un workspace que lancé por temas de tiempo. Lanzar normalmente un workspace demora entre 20 minutos, 25 minutos. Lo he lanzado algunos minutos antes para poderlo tener listo. Lanzar un workspace no tiene mayor problema. Simplemente se le da next, se escoge los usuarios que están en el directorio activo. ¿Cuál directorio activo? Vamos a conectarnos un segundo para que veamos que toda la información la tenemos en este momento. Esta es la imagen, este es el servidor S2, donde tenemos el directorio activo y tenemos el usuario demo 1, demo 2 y demo 3. Este dominio se llama meetup.local. Lo hemos creado exclusivamente para el laboratorio que vamos a hacer nosotros el día de hoy. Entonces, esta es la imagen S2 y esto nos lee de alguna manera los usuarios que tenemos en este momento conectados a través de este componente que se llama el AD Connector. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer como prerequisito? Crear un directorio en los cuales los workspaces se van a conectar. Lo hablábamos en la presentación, tenemos el directorio activo administrado por Microsoft, Simple AD, y realmente el que nosotros hacemos es el AD Connector. ¿Cómo se crea un AD Connector? Se le da siguiente, se escoge la versión pequeña o large dependiendo de los requerimientos que se tengan en cantidad de usuarios. Se le da siguiente, se escoge la VPC. En este caso tenemos una VPC customizada que se llama Meetup Workspace. Se escoge la región, normalmente por ser servicios gestionados. Sabemos que deben estar en 2 regiones diferentes para poder que el asistente no nos saque ningún problema o ningún error. Los datos que se deben llenar acá en el AD Connector, que funciona como un proxy para conectarse directamente al controlador de dominio del cliente. Aquí deberíamos poner el dominio que tenemos nosotros creados, que se llama meetup.local. Y aquí el nombre del NAT BIOS. ¿Cuál sería la dirección IP que normalmente solicita la AD Connector? Es la dirección IP de nuestro controlador de dominio, que en nuestro caso lo estamos simulando aquí mismo en Amazon. Sería la dirección IP privada que se encuentra acá. En este caso ustedes tendrían que poner el del cliente. Entiéndase muy bien que si el cliente tiene el controlador de dominio on-premise, debe haber una VPN site-to-site entre Amazon Web Services y el cliente para poder que de esa manera se pueda alcanzar la dirección IP privada de ese controlador de dominio. Si esa VPN no está establecida, no se va a poder agregar o no les va a funcionar la creación del AD Connector porque no va a haber conectividad hacia la red del cliente. En este caso, pues no es un laboratorio de VPN. Aquí se pone un usuario que pueda agregar máquinas al dominio y se pone la contraseña común y corriente. Se le da next y se lanza de alguna manera el AD Connector para que lo podamos tener ya funcionando y conectado. No lo vamos a lanzar porque se demora 15 minutos o 20 minutos más o menos. En este caso ya lo tenemos, o sea, está activo.
Finalmente se pudo conectar a nuestro directorio activo que está simulado en la máquina S2 y al ser un servicio gestionado, pues nos genera 2 direcciones IPs finalmente como alta disponibilidad de este servicio de Amazon. De esta manera es que ya nosotros podemos leer a través del directorio que la consola de Amazon Workspace puede ver o visualizar, podemos ver nosotros todos los usuarios que tenemos allí, Demo 1, Demo 2 o Demo 3. Hemos lanzado un Workspace con el usuario Demo 1, lo seleccionamos, le damos adicionar, le damos siguiente, escogemos normalmente los bundles que Amazon ya tiene automáticamente, que son en inglés, y ahí nosotros escogemos un workspace, para este caso, un value que tiene 2 GB de memoria RAM, y sencillamente le damos Next. En este caso, nos va a permitir escoger el tipo de facturación. Ahorita en las preguntas frecuentes podemos hablar del tipo de facturación. Escogemos para este caso AutoStop y le damos siguiente y le damos lanzar el workspace. Ese workspace, que se demora en promedio entre 15 y 20 minutos, ya lo tenemos nosotros creado y lanzado. Es este que tenemos acá que se llama Demo 1. Nos vamos a conectar al Workspace a través del Registration Code y del cliente Workspace. Nos logueamos con Demo 1. Permítame un segundo. Y en este momento nos encontramos logueados y conectados en el Amazon Workspace que entrega Amazon en inglés. ¿Cómo sabemos que está en inglés? Pues digamos que todo el menú que tiene el Workspace lo vemos que está en inglés. Normalmente los clientes, parte de lo que están pidiendo es que todos sus escritorios virtuales estén en español, porque esto hace que al final el usuario final, y esto es una tecnología de usuario final, requiera poder tener el manejo totalmente en español. Eso es lo que vamos en este momento a customizar. Entonces nos vamos a la ruta, nos vamos acá. Aquí vamos a darle. Este es uno de los problemas, de hecho, que de inicio quedan. El teclado queda totalmente en inglés. Un segundo. Ok. Una de las cosas que tenemos que hacer es quitar los archivos ocultos para poder ir a la ruta donde está el archivo que tenemos que customizar una vez lanzado el Workspace en inglés. Nos vamos a Program Data. En Program Data vemos la carpeta que se llama Amazon. En Amazon vemos la opción que se llama S2 Windows, Launch, Syspreps. Este es el archivo que nos toca a nosotros modificar para poder poner los parámetros de español. Este archivo va a estar de permisos de solo lectura. Tenemos que escoger acá este usuario, que es el usuario por default que se conecta en el Workspace. Nos vamos a editarlo y le vamos a dar full control mientras nosotros estamos editando el archivo para poder hacer la customización.
Vamos a editar este archivo, que es el archivo de instalación desatendida del syspreps de Windows. Y uno de los primeros temas es que una de las cosas que nosotros quisiéramos en un deployment hacia un cliente es que todos los workspace estén lanzados con la zona horaria de Colombia. Es decir, si yo voy a lanzar 200 workspace, yo quisiera que esos 200 workspace ya tuvieran finalmente la región horaria, en nuestro caso Bogotá, Colombia, que viene siendo UTC-5. Este es, un segundo. Un segundo, verifico. Vamos a hacerla más fácil acá. Entonces ponemos la región UTC-5. Esta línea de acá es una de las líneas más importantes, porque en esta línea nosotros tenemos que cambiar el usuario administrator por administrador, que finalmente es el usuario que por default se encuentra en una instalación en español como usuario administrador del Windows. Y en esta parte que está acá, esta es la parte fundamental para nosotros cambiar el idioma. Si ustedes ven acá, en este caso, ven que está en inglés. Nosotros debemos abrir esta URL que estará en la presentación, donde están todos los lenguajes disponibles de Windows, y aquí nosotros vamos a buscar en español. Denme un segundo porque me dicen que no están viendo full screen la presentación. Y aquí tenemos nosotros todos los lenguajes que nosotros queramos tener. Podemos hacer la imagen customizada de Workspace, como les indicaba, en francés, en ruso, en alemán, dependiendo del lenguaje que está. Nosotros acá, como vemos que no está español Colombia, en nuestro caso, la experiencia que tenemos acá, hemos escogido o español España o español México, ¿sí? Esto lo podemos hacer de esta manera. Denme un segundo. Y ahí ya nosotros cambiamos esta línea de código en este archivo customizado.
y nuevamente encontramos acá la zona horaria, donde le ponemos nuevamente UTC-5. O sea que la zona horaria vamos a encontrar dos secciones del documento. Ahí te dicen que te sobra una S en lo que escribiste. ¿Dónde? En la parte de acá. Ok. Perfecto. Perfecto. Listo. Muy bien, muchas gracias. Y acá en esta parte del UTC, finalmente cambiamos también la zona horaria en UTC-5, que es la que queremos tener, y prácticamente esos son los cambios que debemos hacer en este archivo. Este archivo lo guardamos, por eso le quitamos los permisos que teníamos de solo lectura, y ya quedan los cambios en este archivo, que es la imagen que nosotros estamos trabajando. ¿Qué deben hacer también? Deben finalmente entrar a región de idioma y adicionar el lenguaje que se está agregando. O sea que en este caso podemos agregar español. La ruta del archivo, por ahí están haciendo la pregunta, en la presentación la vamos a tener, la tenemos puesta en la presentación. Entonces no se preocupen por eso, que va a quedar de igual forma agregado. ¿Dónde está el lenguaje español? Ok, aquí tenemos el lenguaje español y aquí escogemos finalmente el español que nosotros hemos hecho. Nosotros adicionalmente hemos puesto el de México o el de Colombia, no importa en este caso. Lo que debemos hacer acá simplemente es remover este lenguaje que está acá. Vamos a subir este y este que está acá lo removemos, ¿sí? En este caso ponemos el lenguaje México, España, no importa, al final lo va a tomar. Dejamos estos cambios y obviamente esta primera imagen que está en inglés es la que recomendamos que el cliente deje con todas las aplicaciones que él va a tener. ¿A qué me refiero con todas las aplicaciones? Normalmente aplicaciones como el PDF Creator. Adicionalmente empiezan a poner aplicaciones como antivirus, empiezan a poner los enlaces hacia sus aplicaciones o instalan las aplicaciones que son del cliente. Esta imagen es la que realmente el cliente se tiene que demorar el tiempo necesario para poder tener todo realmente configurado de manera correcta. Si no lo hace, realmente los reprocesos que se tienen dentro del proyecto son grandes, porque volver a lanzar un workspace, volver a customizarlo, volver a que el cliente finalmente se le quedó por fuera una aplicación o no se le quedó por fuera una aplicación, va a hacer que el proyecto finalmente se dilate. Es por eso que en este tipo de equipo o en este equipo de máquina desplegada hacia el cliente tiene que tomarse todo el tiempo necesario para dejarlo como tal. Una vez se hace eso, sí o sí tienen que hacer todas las actualizaciones de Windows. Esto lo deben hacer. El Windows Update de estos workspace demoran casi que 2 horas o 2 horas y media. No lo vamos a hacer, pero simplemente recomendación. Tienen sí o sí que hacer todas las actualizaciones de los parches que están pendientes en ese momento, por dos razones. Uno, porque cuando van a crear la imagen, muchas veces la imagen falla por no tener todos los parches de seguridad en el workspace. Y dos, si despliegan un proyecto de 200 o 300 workspace y llegan hacia el cliente sin la actualización de los parches de Windows,
pues es un problema bastante complicado, incluso hasta desde el punto de vista facturación y billing con Amazon, por si usted los elimina y los vuelve a crear. Entonces, es algo que deben hacerlo antes de sacar la imagen. No hay que hacer nada más allí. En este caso, volvemos a la consola de Amazon. Una vez tenemos eso, el workspace lanzado en inglés, una vez lo tenemos, lo que debemos hacer es crear una imagen. Vamos y creamos una imagen, le ponemos español o Spanish imagen y le damos crear imagen. Este proceso puede durar más o menos 40 minutos. Por ende, yo ya creé la imagen o lancé la creación de la imagen basado en los mismos cambios que nosotros hicimos. Sugerencias: no pueden crear una imagen de workspace con una máquina que esté apagada. La máquina tiene que estar encendida, es decir, el workspace tiene que estar en estado available. Si no está en estado available, no va a poder culminar la imagen que se tiene que crear. ¿Cuál es la imagen? Es esta. Esta está creada, de hecho, inclusive el día de ayer. Esta imagen, le ponen ustedes el nombre que quieran, ya está en ese momento creado. Y una vez tenemos la imagen que le hemos sacado al workspace que tiene los cambios customizados, en ese instante o en ese momento, ya vamos nosotros a partir de la imagen a crear el bundle. Nosotros creamos los bundles a partir de las imágenes. ¿Qué son los bundles? Son los tipos de máquinas que nosotros podemos crear o paquetes. Entonces, en este caso, finalmente podemos poner un bundle que se llame Workspace Value, que es el que tiene 2 GB de memoria RAM. Voy a darles un ejemplo. Y aquí escojo el tipo de máquina que va a ser este paquete. Entonces voy a escoger que es una máquina de 2 GB de memoria RAM y lo voy a identificar con esta descripción del nombre del bundle. Le puedo poner el tamaño del disco hacia el usuario que yo quiera y en esto puedo crear el bundle. ¿Esto qué me permite a mí? Que con la misma imagen voy a crear cada uno de los bundles. Entonces voy a crear el workspace que se llama performance o desempeño, que es un tipo de máquina en los workspace que es de 8 GB. Esta es la manera en las cuales yo creo los 3 tipos o 4 tipos de máquinas que tiene Amazon Workspace: estándar, performance, power, y hay otra que se llama Power Pro, y las demás que se llaman gráficas. Son los tipos de máquinas las cuales cuando yo voy a hacer el deployment hacia los usuarios, se supone que la compañía o la empresa da un Excel donde tiene cada uno de los usuarios y qué tipo de máquina en asignación va a tener. Una vez tenemos ese Excel de parte del cliente y tenemos los paquetes creados, hacer el despliegue o hacer el deployment de 50, 100 o 500, pues va a ser finalmente muy fácil desplegar el proyecto. Entonces, en este caso hemos creado 2 bundles, ¿sí? Y ya teniendo finalmente el bundle o el paquete, en ese momento ya lanzo el workspace. ¿Conectado a quién? Al directorio activo que ya tenemos. Vamos a buscar los usuarios. El usuario se llama demo2. Lo adicionamos de esta manera. Le damos next. Y sobre esto vemos que en la parte de abajo ya tenemos nuestro propio paquete customizado. No vamos a escoger los que están en este caso o los que te muestra Amazon Web Services en la consola, sino que ya en ese momento vamos a escoger el paquete que nosotros tenemos, WS Value, que finalmente pertenece a una máquina que tiene 2 vCPUs, 4 GB en RAM, o este que fue el que creamos. Le damos siguiente. Escogemos el tipo de facturación que va a tener el workspace, le damos next. No le voy a dar next porque se va a demorar 25 minutos y con eso creamos nosotros esta máquina que se llama Demo2. Esta máquina que se llama Demo2 nos vamos a conectar en el escritorio, en la aplicación de Workspace.
Permítame un segundo porque me conecté al anterior. Aquí me voy a conectar al demo 2. Y esta es la manera en que ya lanzando finalmente la versión customizada del paquete que nosotros teníamos, ya la región horaria de lanzar 50, 100 o 150 workspace y de tener finalmente todo el menú directamente en español, es porque ya nos ha tomado finalmente la configuración customizada del workspace. De esta manera es que nosotros podemos tener un workspace en español hacia los clientes y ya el lanzamiento de manera rápida para lanzar workspace, pues ya simplemente lo que hacemos es empezar a lanzar workspace basados en los paquetes que nosotros tenemos, de 4 gigas, de 8 gigas en memoria RAM o de 16 gigas en memoria RAM, dependiendo el Excel que la empresa o la compañía nos haya entregado a nosotros para nosotros hacer el despliegue. Sí o sí nos toca siempre buscar el usuario acá en el directorio activo, debe existir, debe ser un usuario finalmente válido dentro del directorio activo y de esta manera se pueden lanzar más o menos unos 180, 200 workspace en aproximadamente unos 45, 50 minutos por la experiencia que hemos tenido en otros proyectos. Esto es un poco de cómo se ve, o sea, ya viéndolo de manera de arquitectura, siempre vamos a tener una AD connector en una subnet privada donde van a estar todos los workspace y van a estar conectados en una VPN site to site con el cliente, donde el cliente va a tener el directorio activo on-premise. Nosotros en este meetup pues hemos simulado ese directorio activo para no ponernos a crear una VPN sitio a sitio, que no es parte de la charla, pero lo vamos viendo de esta manera. Ahora vamos a la segunda parte, que es, una vez hemos creado los workspace, empiezan a surgir otros requerimientos del cliente. Y el cliente dice, ok, ya tengo los workspace, se conectan a mi directorio activo local, ahora necesito un file system directamente en la nube para poder tener el esquema de carpetas compartidas entre todos los workspace. Y eso, para poder tener nosotros implementado eso, pues tenemos que hacer uso de otro servicio que se llama Amazon FSX, donde nos entrega a nosotros un endpoint de un file server para poder conectar todos los workspace. ¿Cómo se hace? Se hace de una manera también muy fácil. El servicio es crear un FSX en este servicio. Le damos Next, cualquier nombre, empresa A, lo podemos poner single AZ o multi AZ por temas de alta disponibilidad y le podemos poner una capacidad mínima que aquí nos indica de 32 gigas. Escogemos nuevamente la VPC que nosotros tenemos de producción, un grupo de seguridad finalmente con los puertos necesarios para el NFS, para el Network File System. Y aquí nos indica si nosotros tenemos nuestro propio directorio activo o hacemos uso del directorio activo gestionado por Amazon. En este caso, vamos a escoger que tenemos nuestro propio directorio activo porque hace parte el de la compañía y volvemos a poner los mismos datos que se ponen en el AD Connector. meetup.local, la dirección IP de quién, del directorio activo, la privada que nosotros tenemos. La cuenta que nos permita a nosotros unir cualquier máquina al dominio, la contraseña de ese usuario. Nuevamente confirmamos la contraseña.
Esto es opcional, no lo ponemos. Y en ese momento lanzamos un Network File System directamente en la nube. Al tener eso, ya nos entrega a nosotros el propio servicio de Amazon un endpoint para poder que los workspace puedan mapear una unidad de red directamente en la nube. Que es este que tenemos acá. Él crea el servicio, me indica finalmente cuál es la capacidad, en qué tipo de zona se encuentra, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a tener acá una opción que se llama Attach. Esta opción que se llama Attach es muy importante porque es lo que nos permite a nosotros desde los workspace poder conectar la unidad de red mapeada directamente en la nube para tener el repositorio o storage de todos los workspace. Entonces, en este caso nos vamos a conectar nuevamente al workspace. Y ya que tenemos en este momento el workspace, nos venimos. Permítame en un segundo que como es de capacidad value, es de 2 GB de memoria RAM, es un poco lento. Ok, venimos a... Esto se llama... Esto se llama... Permítame un segundo. Esa que era de reclutamiento que yo te dije. Reclutamiento. Una temporal. Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Les agradezco poderlo... Ok, entramos al DOS o al PowerShell y lo que hacemos finalmente en el workspace es poder coger permítame en un segundo, muteo la persona que tiene... Gracias. Entonces, venimos acá y lo que vamos a hacer es ponerle una letra. ¿Qué letra le vamos a poner? La letra que nosotros queramos en el workspace. En este caso le voy a poner R. Me gusta. Perfecto. En este instante ya este Amazon Workspace, vamos a ver, permítame un segundo. Permítame un segundo. Esto normalmente demora un poquito en verse reflejado. ¿Cómo sabemos finalmente que está mapeada la unidad de red? De la siguiente manera. Otra vez nos vamos a PowerShell. Nos vamos a R dos puntos. A ver. Un segundo. Ok, se ha completado el comando. O dos puntos. Ahí está. Si le damos un dir, ahí tenemos, inclusive tenemos información dentro de ese file system. Mapeé la unidad llamada O, ingreso a O e inclusive puedo crear una carpeta llamada temporal. Ya lo vemos a nivel gráfico que eso normalmente demora un poquitín.
Vamos a darle un mkdir, una mkdir test. Ok. Hemos podido crear un directorio. Si le damos dir, ahí está la carpeta que se llama test. Permítame en un segundo. Aquí está la unidad. Mira. Ya la vemos a nivel Windows, como les decía, demora segundos en que finalmente desde el punto de vista gráfico ya tengamos la unidad de red mapeada. ¿Esto qué poder nos da? Nos da en que podamos tener 500 workspace con toda una estructura de directorio de árbol de file system que normalmente tenemos on-premise. Podemos tenerlo en la nube y podemos mantener la misma estructura jerárquica de tener carpetas por áreas con permisos, etcétera, etcétera, y todos los workspace a través de un servicio gestionado poder poner información o leer información con un performance y un desempeño supremamente alto. ¿Ok? O sea que en esta estructura ya tenemos prácticamente configurado el AD Connector, tenemos todos los workspace en español, tenemos un Network File System o sistema de archivos directamente en la nube y estamos autenticando estos workspace a través de una VPN que existiera en el controlador de dominio del cliente. Ahora, ¿qué sigue? Monitorear los workspace. Con Amazon CloudWatch nosotros podemos generar un monitoreo de los workspace. Esto es muy importante para los clientes porque los clientes empiezan a pagar desde el día 1 el billing de los workspace, pero finalmente puede hacer un deployment de 200 o 500 workspace y los 500 no están siendo utilizados por los usuarios. Muchas veces el área de TI o el área de tecnologías de información de las compañías quieren saber cuántos workspace de los 200 que están lanzados finalmente están siendo usados. Entonces, esto lo podemos hacer a través de unas gráficas que se tienen, que son usuarios conectados. Entonces, podemos ver en esta gráfica, en cualquier estado del tiempo, cuántos workspace estaban conectados en ese momento. 93 workspace. ¿Cuántos estaban un healthy? Un healthy es el estado de salud, que seguramente es interesante también para el área de sistemas, saber cuál es el estado de salud de todos los workspace y saber que todos mantienen finalmente en línea sin ningún problema. Esta es una gráfica que también se crea en Amazon CloudWatch para poder saber que en la línea del tiempo no tenemos ningún problema con los workspace. Esta es otra gráfica muy solicitada por parte de los clientes y es una gráfica que permite finalmente saber cuáles son los workspace de todos los 200 o 500 que hemos lanzado o que hemos hecho el deployment, cuántos se han conectado, quiénes se han conectado de ellos. Entonces, esta es una gráfica que se crea donde al final todos los que están en estado 1 son porque son los workspace con este identificador que están conectados o se han conectado en X estado del tiempo. Esta gráfica es muy solicitada porque una vez se despliegan los workspace, la gente de TI y las altas gerencias quieren saber qué tanto uso le están dando a los workspace. Tips a tener en cuenta dentro del proyecto que nosotros tuvimos o que hemos tenido en proyectos de 200 y 300 workspace que hemos lanzado. Si usted tiene un proyecto que va a implementar Amazon Workspace, tenga en cuenta que todas las cuentas tienen un límite de 2 Amazon Workspace al momento en que usted va a lanzar. Si usted tiene un proyecto donde quieren salir a los 2 días con 50 Workspace, puede llegar a tener problemas, porque lo primero que usted tiene que hacer es la ampliación del límite de los Workspace. En este momento, Amazon está tardando entre 2 y 3 días por experiencia propia que nosotros hemos tenido y por obviamente COVID-19, finalmente están teniendo mucha más demora que en otros momentos. Anteriormente pedíamos ampliaciones de workspace y estaban en menos de 24 horas. Hoy les puedo decir por experiencia propia de algunos proyectos que se están demorando más de 2 días y esto en un momento dado puede correr un cronograma de un proyecto. Administrador del dominio on-premise, clave dentro del proyecto que de pronto ustedes van a implementar a nivel de workspace. ¿Por qué? Porque todas las políticas que se generan para el papel tapiz corporativo de los workspace, para mapear una impresora on-premise, para mapear unidad de red
on-premise, para tener ciertas políticas del navegador, etcétera, etcétera, todas son administradas a través del directorio activo local del cliente. ¿Eso qué significa? Que el líder de ese servicio es clave dentro del proyecto para que pueda implementar todas las políticas. Nunca haga una imagen de su workspace de línea base sin hacer todas las actualizaciones de Windows. Normalmente sucede en proyectos. La gente lanza un workspace, lanza un bundle y una vez lanzan los bundles, empieza a haber saturación de los canales por las actualizaciones de Windows. ¿Ok? Punto número 4 del tip. Tenga mucho cuidado al momento de instalar antivirus en los workspace, puesto que esto puede llegar a bloquear puertos UDP 4172 y TCP 4172. ¿Qué puertos son esos? Ese puerto, ok, no tengo la gráfica de la arquitectura oficial de Amazon. Ese puerto es por el cual se conecta el cliente de Workspace. Muchas veces los clientes instalan antivirus y esos antivirus se apoderan en cerrar ciertos puertos. Tengan presente que si no les funciona, no se pueden conectar a través del cliente después de una instalación de antivirus, es porque seguramente no han hecho la excepción de estos dos puertos. Tema a tener en cuenta en el punto número 5. Nos pasó a nosotros en los proyectos. Tengan en cuenta que los clientes finales que se están conectando a hacer teletrabajo desde los workspace tengan esta utilidad para poder revisar la latencia que tienen hacia la región de los workspace. Una vez nosotros lanzamos en el proyecto 200 workspace para una constructora, empezó a suceder que ciertos clientes tenían un performance no esperado o tenían un desempeño muy malo. Cuando fuimos a hacer el seguimiento a través de CloudWatch, logramos poner una métrica o una gráfica que nos permitiera saber cuántos son los milisegundos de latencia que tiene cada uno de los workspace que se están conectando. Y logramos ver que habían muchos clientes que tenían más de 200 milisegundos, inclusive 1000 milisegundos al momento de conectarse con el cliente del workspace. Conclusión con el cliente: si el cliente va a mantener una latencia mayor a 200 milisegundos, va a tener una mala experiencia en workspace. No le va a funcionar de manera adecuada, porque la documentación de Amazon indica que para que usted pueda tener una conexión correcta a Amazon Workspace, debes tener menos de 200 milisegundos. ¿Te va a funcionar por encima? No te va a funcionar bien, por experiencia propia que tenemos nosotros en los proyectos. Y tenga mucho cuidado, demasiado cuidado en el manejo del billing con respecto a los workspace. Se comporta totalmente diferente a los que estamos acostumbrados a lanzar máquinas S2, máquinas RDS y otros tipos de servicio. Se los digo por qué. Porque normalmente para un tema corporativo de personas que trabajan más de 4 horas diarias, es decir, van a trabajar 6 o 8 horas diarias en un workspace hacia sus aplicaciones corporativas, estas personas deben tener un tipo de billing monthly, es decir, se le debe contratar un workspace mensual, no por horas, no auto-stop, porque si lo haces auto-stop en más de 4 horas diarias vas a estar pagando muchísimo más que si pagas always on el workspace durante todo el mes. Y el tema de lanzar workspace, eliminarlos y luego volverlos a lanzar y todo este tipo de manejos, Workspace factura inmediatamente una vez lances el Workspace en modo always on. ¿Eso qué hace? Que el manejo del billing es delicado, porque una vez se lancen 50 Workspace y usted diga que se equivocó en un paquete que no estaba, va a ser muy complicado con el tema del billing empezar a eliminar y volver a lanzar. Recursos y fuentes de interés. Aquí hay algunos recursos que les pueden servir a ustedes. Uno de los recursos tiene que ver con lo estamos dejando dentro de la liga. Amazon Workspace, prueba de concepto, guía de implementación. Muchas de las cosas que hemos hablado están en esta guía de implementación y hay algunos otros links que les pueden ser de interés. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una compañía, High Cloud Tech, somos consulting partner
hace más o menos 5 años de Amazon Web Services. Ahí está el LinkedIn, publico algunas cosas técnicas que normalmente nos pasan a nosotros con los clientes y con las compañías que estamos implementando diferentes servicios y que les puede ser de interés en algún momento hacia ustedes. Algunos casos que nosotros hemos tenido de diferentes compañías e industrias y diferentes servicios de Amazon, no solamente Workspace, sino diferentes servicios que nosotros hemos implementado en algunas compañías aquí en Colombia. Y bueno, digamos que espero que toda esta parte técnica a modo flash les permita poder tener los casos de usos de ustedes en sus compañías o hacia los clientes que ustedes están implementando Workspace. Listo, Oscar. Tenemos 10 minutos de preguntas. Te voy a leer las que anoté en orden. ¿Listo? Vale. Les preguntaban que si en la configuración que hiciste hay que pasar alguna opción al SysPrep. No, prácticamente no hay ninguna opción. El SysPreps, de alguna manera, por lo que entiendo dentro de la parte técnica de Amazon, al momento en que él lo está ejecutando, o sea, Amazon está lanzando finalmente la instancia o el workspace, él automáticamente ya lo hace, o sea, ya lo ejecuta. No hay que ejecutar ningún SysPreps, no hay que ir a buscar ninguna aplicación ni programa de SysPreps. Él automáticamente en tiempo de ejecución está haciendo eso. Lo que hace es que lee el archivo que se llama unattended XML y lee la configuración que nosotros hemos customizado para que finalmente esté en idioma español. Listo. Dice, ¿el WSUS se podría utilizar si a futuro se desea agregar más herramientas? Sí, puedes finalmente tener un WSUS y puedes tener tu política finalmente de actualización. Sin embargo, por default, todos los workspace tienen un plan de mantenimiento, por decirlo así, que son los domingos a las 2 de la mañana en una hora local tipo Colombia, donde él automáticamente va hacia internet y baja todos los parches hacia los workspace. Pero si estamos hablando de un modelo tradicional de tener un WSUS, puedes tenerlo finalmente inclusive arriba en la nube o lo puedes tener on-premise, que obviamente saturarías la VPN en este caso en los momentos en que vaya a ser, y puedes mandarle todos los parches a los workspace. Cualquiera de las dos, teniendo el propio de Amazon, que ya viene por default con una política si usted no la cambia, o meterlo finalmente dentro de la política de WSUS. Listo. Si ya tienes bundles en tu directorio activo, ¿los puedes exportar para utilizarlos en el servicio? Esa sí no la entiendo muy bien. No la tengo muy clara. O sea, me falta información. Listo. ¿El Workspace comparte el audio? Sí, efectivamente. De hecho, incluso estamos con un cliente instalando Workspace donde está poniendo telefonía IP, es decir, está poniendo softphone. Y en los softphone, finalmente el audio pasa sin ningún problema para tener un softphone y estar conectado a una PBX en la nube o en cualquier otro lado. Lo que sí no está soportado en los Workspace y que es un reto finalmente, y debe haber un feature seguramente a futuro, es finalmente el soporte de la cámara. Eso es algo que los clientes quisieran tener. Inclusive nuestro cliente al que nosotros le instalamos tiene Office 365 y él quería hacer Teams dentro del Workspace a través de hacer las videoconferencias, pero al no tener soporte en cámaras, eso no lo puede hacer, tiene que seguirlo haciendo de manera local. Listo, dicen. Él provee, tú montaste un file system que es un FSX, ¿Sí? que cómo es el dimensionamiento, es decir, si se llega al límite, él escala solito. Sí, él tiene dentro de las opciones, él escala y tiene dentro de las opciones algo que se llama el throughput. Dentro de las opciones del FSX hay algo que se llama el throughput. Uno escoge normalmente el estándar, que por ende el estándar dentro de Amazon para muchas implementaciones es más que suficiente. Sin embargo, hay otra opción que se escoge donde tú le puedes aumentar el throughput de ese file system para que le puedas meter 1000, 1500, 2000 clientes finalmente leyendo sobre ese file system. Pero en cuanto al tamaño, o sea, si tienes 50 gigas y ya los llenaste y necesitas más. Puedes hacer el escalamiento de manera automática. Ok. Preguntan, ¿el deployment no puede hacerse dinámico de acuerdo a la cantidad de usuarios conectados? El deployment no se puede hacer dinámico.
a través de los usuarios conectados, no. No, la respuesta y es un concepto de workspace que nos cambia a todos los que venimos trabajando de alguna manera con tecnología de RDP, por decirlo así, donde tú RDP puedes tener por usuario o por máquina. Entonces, o puede ser multiusuario. En este caso, un workspace es asignado a un usuario. Sí o sí, un workspace es asignado a un usuario. Yo tengo que tener la lista de usuarios como prerequisito donde voy a lanzar los workspace. Un workspace no puede ser autenticado a dos usuarios diferentes. Ese modelo toca tenerlo bien claro y finalmente el aprovisionamiento o el deployment no es que yo cargue un archivo en Excel con 200 workspace y que se vayan conectando y se van aprovisionando. La respuesta es no. Dentro de workspace hay que buscar el usuario, buscarlo en el directorio activo y mandarle el bundle. Como les digo, pudiera verse muy manual ese pedazo, pero por experiencia propia hemos lanzado 200 en más o menos 2 horas y media, 3 horas, totalmente aprovisionados. Listo, bueno, nos quedan unos minutos. Dice, ¿con este servicio se cobra algún tipo de cargo por licenciamiento CAL? No, por licenciamiento CAL, desde el punto de vista directorio activo, si la persona pone AWS Directory Services, está incluido todo el tema de las CAL. Si vas a hacer uso de tu on-premise, sigue cumpliendo las políticas de Microsoft, de las CALs, que finalmente tienen que estar del lado del cliente. ¿Cuál es el máximo de workspaces que se pueden trabajar en paralelo? En paralelo, no, pues yo diría que eso depende del límite que hayan enviado dentro del formulario de la cuenta de Amazon para poder ampliar. Me explico. Paralelo al final es tener tantos workspace simultáneamente corriendo y ese límite lo da la cuenta de Amazon. Por eso les indiqué, es algo que tienen que hacer sí o sí desde antes, decirles si van a lanzar 500 workspace o 1000 workspace para que Amazon evalúe y en la cuenta pueda abrir ese límite. De lo contrario, van a poder tener problemas al momento en que lancen muchísimos workspace. Listo, quedan 2 preguntas. Dice, ¿el antivirus viene incluido en alguno de los bundles o es necesario proveer una licencia directamente del cliente? Hay workspace, hay un paquete de workspace que normalmente trae Office Professional y trae Trend Micro como antivirus. Y obviamente eso tiene un costo, por decirlo así, dentro de ese paquete que se le adiciona. Las personas que no van con ese paquete, sino que dicen yo quiero tener mi consola de antivirus local, Trend Micro, McAfee, etcétera, finalmente anclan todos esos workspace a su infraestructura actual de antivirus. Listo, y la última pregunta para darle el paso a la siguiente charla es, en cuanto al pago, si yo lanzo una instancia de cobro mensual, ¿ella me cobra inmediatamente? ¿Así la elimine a la semana? La respuesta es sí, inmediatamente. Incluso, les voy a mostrar algo muy rápido, permítame ver aquí. Les voy a mostrar algo muy rápido para esa pregunta. Nosotros aquí tenemos una cuenta de workspace de un cliente y la facturación en este momento son casi $10,000 o $9,000, 200 workspace. Esto todos los tiene a nivel mensual. El día 2, el 1 de mayo, porque eso es facturación anticipada monthly, o sea, es decir, always on, que es el tipo de workspace que está totalmente encendido 24 horas. El 1 de mayo ya cobra los 200, obviamente carga a la tarjeta de crédito al final de mayo, pero ya la facturación la vas a ver reflejada el 1 de mayo. Y si tú las eliminas, ya están en ese momento reflejados, porque para Amazon, always on, te comprometiste a tener un workspace 30 días. Por eso les digo, pilas con la facturación. Es algo que hay que tener muy en cuenta y porque pueden haber problemas cuando estamos hablando de cantidades donde se haga una mala implementación, el modelo de facturación puede impactar en un momento dado al cliente. Listo, Oscar. Creo que ya están pues, las preguntas que alcanzamos para darle el paso a Miguel. Muchas gracias por tu tiempo, muy buena explicación y para los que estaban preguntando, esto está siendo grabado, entonces